Una vez más vengo para seguir explicándote de lo que corresponde al estado de nosotros como siervos de Dios, realizando los oficios. Y en este caso estamos hablando del matrimonio. Te decía que nosotros tenemos que darnos cuenta que como siervos de Dios pertenecemos a un gobierno, lo cual nos ha dado autoridad. Sí, estamos bajo el orden de su ley para ejercer este trabajo, ¿verdad? La unión de las parejas en el matrimonio. Y quería aclararte también, que quede claro que si nosotros como pastores o siervos de Dios enseñamos al pueblo que al pasar por un ordenamiento civil en el matrimonio ya están bajo la voluntad de Dios, eso nos convertiría a nosotros en engañadores, engañar al pueblo de esa manera, porque en base a la palabra de Dios no encontramos respaldo para asegurarles que el pecado de la fornicación sea disipado o que Dios ha aprobado ese matrimonio. Entonces nosotros los engañaríamos, les engañaríamos a ellos y por supuesto nos engañaríamos a nosotros mismos. Y por eso es muy importante que hagamos la diferencia entre el matrimonio que ordena terrenalmente y en aquel que va a ordenar espiritualmente. En ese caso, cuando tú y yo sabemos que somos elegidos y puestos por Dios como autoridades en el reino espiritual. O, o si tú, hermano, hermana, tú que te congregas, tú que estás en una iglesia y que estás viviendo, pues, ordenadamente civil, que fuiste ordenado civilmente, te casaste y crees que con eso pues agradaste a Dios y que ya no estás cometiendo el pecado de la fornicación. Déjame decirte que es un error. Eso sería un error creer que ya lograste esto. Debes de pasar por las autoridades espirituales o por la autoridad que es Dios y que ordena a través de sus siervos. Eso se refiere a la iglesia. Pero debe de ser en el matrimonio que corresponde a la iglesia de Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios. Es muy importante. Y también si eres alguien que perdiste tu matrimonio civil, que te casaste allá civilmente y que no pudiste mantener tu relación y hoy te encuentras sola o solo y piensas que no puedes servir a Dios a causa de lo que hiciste civilmente, quiero decirte que ya no sufras y que ya no te preocupes y que te des cuenta que ese matrimonio queda en el ámbito terrenal, queda en el ámbito secular y no te interrumpe de ninguna manera para que tú puedas ordenar tu vida o hoy acercarte a Dios y conocer el verdadero matrimonio para que te ordenes y ahí pues puedas hacer tu vida, porque es posible que te encuentres triste porque realizaste el matrimonio civil y piensas que ya no hay salida para ti porque estás casado y que incurrirías en adulterio si te casaras. Déjame decirte que ese matrimonio no cuenta para Dios. Lo que cuenta es que tú te acerques y conozcas el otro matrimonio, el que sí te va a unir, el que te va a atar y el cual no tiene separación. Pero si estás solamente civilmente, tienes oportunidad de conocer el verdadero matrimonio. O que hoy tienes una nueva pareja y crees que el matrimonio civil pues no te deja servir a Dios porque Dios te unió de ninguna manera. No te ha unido Dios. Los que te unieron te arreglan el problema. El matrimonio civil por eso no es de Dios, porque ellos mismos pueden arreglarte el problema. Tú vas y pues pides divorciarte, te pones de acuerdo con una persona y te divorcias. Las mismas personas que te casaron, que te unieron, ellas mismas te van a divorciar. Esas autoridades te van a separar porque ellas no son las autoridades de Dios. Entonces existe el remedio, la solución a tu problema. Ahora, cuando ya conozcas el verdadero matrimonio y estés en el Señor y realices el matrimonio que Dios constituyó y seas unido por Dios, ahí se termina el matrimonio civil. Ya no te vuelves a casar, ya no te vuelves a unir a otro, porque el matrimonio de Dios te une por siempre y ya no te da lugar
a que vuelvas a casarte a menos que haya muerte en uno de ustedes. Y ahí pues eres libre para volverte a casar, como dije el apóstol Pablo, con tal sea en el Señor, dice en 1 Corintios 7:39. Mi hermana y mi hermano, pronto vamos a ver uno de los matrimonios espirituales. Vamos a estar hablando de los otros dos reinos, vamos a hablar de un reino de ellos, y ya ahí corresponde a los matrimonios que sí hay atadura espiritual, ya sea en el engaño o sea en la verdad. Pero ahorita salimos de lo que corresponde al matrimonio terrenal, que no influye de ninguna manera en nada en tu vida espiritual. Así que te invito a que no te sientas triste si solo fuiste casado civilmente. Busca al Señor hoy y aprende y conoce el verdadero matrimonio y desátate de toda atadura. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Paz de Cristo.